Permitidme, amigos, una nueva reflexión. Y esto parte de las unas últimas experiencias pues, que he tenido, y sin duda que todos tenemos en algún momento de nuestra existencia, de nuestra vida diaria. Personas donde la enfermedad en una familia causa estragos, personas creyentes, católicas, acostumbradas pues, a confiar en Dios, pero en momentos determinados pues, le visita la cruz. Y parece pues que la cruz se convierte en tal oscuridad que viene la zozobra, la crisis, la duda. Si a esto le añadimos la crisis en este momento social, política, económica, incluso a nivel eclesial, pues yo creo que es urgente y no podemos caer en el olvido de predicar la verdad a Jesucristo. Yo os ofrezco una sencilla reflexión. La he titulado Progresía, Escándalo de la Cruz y Jesucristo. Mirad, llevamos un tiempo en el que la palabra crisis está en boca de todos. Crisis social y política a nivel nacional, a nivel mundial. Crisis cruda y dura dentro de la Iglesia. Se nos quiere regalar los oídos con que la Agenda 2030 traerá la paz, la armonía al mundo, que el respeto a las creencias de los demás, en este caso las religiones, nos exige a nosotros como cristianos dejar de presentar a Jesucristo y el cristianismo, a Él como el Salvador real, verdadero, único del mundo y del hombre, y dejar de predicar al mundo la necesidad de cambiar las estructuras cambiando la mentalidad, abrirse al cristianismo. Se dice que si todos los caminos religiosos y de todas las religiones son buenas y que son como caminos que llevan a Dios, uno se pregunta, ¿para qué entonces sirve anunciar a Jesucristo? ¿Qué sentido tiene la misión? Acabamos de celebrar el Día del Domo. ¿Qué sentido tiene la vida misionera? Si todas las religiones son iguales. Mirad, está en la crisis actualmente que muchas conciencias anidan, crea zozobra, aunque en muchos momentos no se exprese. Debiéramos olvidar aquello que nos dice Jesucristo en el Evangelio, ir al mundo entero y anunciar el Evangelio. No tenía sentido aquello que dice San Pablo también, ay de mí, si no evangelizare. Daos cuenta que este espíritu mundano, esta carcoma que va poco a poco introduciéndose en la vida cristiana, en la Iglesia, pues va corroyendo, digamos, el cimiento de nuestra propia fe y el nacimiento y el crecimiento de la misión. Mirad, y es que hablar de la cruz, hablar de Jesucristo crucificado, de la imperiosa necesidad de saber llevar nuestra propia cruz personal, es un escándalo a veces incomprensible para el hombre y la mujer actuales. Se dice que dejemos de predicar la verdad, que seamos amables para no molestar a la cultura relativista y secularizada, incluso anticristiana que hoy nos envuelve. Cuando nos visita la enfermedad, cuando parece que Dios calla ante nuestra oración suplicante, cuando el fracaso y el vacío atenazan el corazón de tantas personas, de tantos contemporáneos nuestros, es más urgente anunciar a Jesucristo y descubrir la luz de la fe que ilumina nuestras vidas. Si no lo hacemos, estamos privando a esta generación del mayor de los tesoros, que es Jesucristo, que es la fe, que es el Señor, el único Salvador. Mirad, permitidme que abra mi corazón y os diga, pues expreso unos sentimientos y al mismo tiempo una convicción. Debemos creer en el Dios revelador y no en el teólogo opinable o en doctrinas que vienen de acá y de allá, que son opiniones personales, porque es la verdad la que mire al hombre y no el hombre a la verdad. En la Iglesia debemos preocuparnos mucho de lo que profesamos y eso que profesamos haya sido tal y sea en todas partes siempre aceptado y por todos. Mirad, la fidelidad a la tradición con mayúscula, no me refiero a las tradiciones de nuestros pueblos y ciudades, me refiero a la tradición de la Iglesia,
Esa fidelidad a la tradición de la Iglesia es el principio de todo verdadero progreso en la Iglesia. La fidelidad a la propia historia es garantía de estabilidad para el futuro. Por eso aviso desde simplemente mi perspectiva de cura, de párroco, cuidado de que sea, pues, un verdadero progreso de la fe y no un cambio ante lo que se nos avecina y se nos quiere hacer creer. El cambio sería la doctrina que se transforma en otra. Eso es inaceptable. La verdad que predicó Jesucristo, la verdad de San Pedro, la verdad de los papas, al margen de su vida morada o su vida personal, tiene que ser la misma predicación, la misma fe que predicó Juan Pablo II, antes Pío XII y ahora pues Francisco. No puede convertirse en otra doctrina relevando la antigua. La doctrina, su significado y su contenido deben quedar siempre iguales. Quizá, sin duda, adaptaremos el modo de hablar, el modo de presentarla, pero la verdad no cambia, la verdad no cambia. Mira, resumiendo, ante esta realidad de crisis, la Iglesia Católica enseña que el dogma, que repetimos cada domingo cuando vamos a celebrar la Eucaristía, no puede cambiar en su naturaleza. Habría que distinguir, por ejemplo, la evolución transformista del dogma, sería el modernismo, llegando incluso a contradecir lo que antes se enseñaba, de aquello de la evolución homogénea o legítimo desarrollo de la doctrina cristiana, que consiste en el crecimiento en profundidad, claridad y del entendimiento de las verdades de la divina revelación que no cambian. Las verdades sustanciales o esenciales en el núcleo de la doctrina permanece inmutable y la Iglesia Católica, como institución divina, preserva el depósito y la Iglesia es su guardián. Ante la situación de los hombres y mujeres contemporáneos nuestros, yo como párroco, como sacerdote, cerca de mi gente, donde escucho confidencias, a veces de alegrías, en muchos momentos de gozo, pero en muchos momentos también de tristeza, de decepción, de cruz, de sufrimiento, donde a veces queremos dorar la píldora. No, yo creo que el anuncio explícito de la cruz de Jesucristo nos lleva a la vida, nos lleva verdaderamente al encuentro personal con el Señor que nos salva. En Jesucristo encontramos el fundamento, el cimiento, no solo de la Iglesia como tal a lo largo de 2000 años que llevamos, sino fundamento de la Iglesia actual y fundamento tuyo y mío de nuestra propia fe. Somos discípulos de un Dios que se ha hecho hombre, que se revela y nos dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien cree en mí y me sigue y se bautiza será salvo. No podemos cambiar la verdad y seguimos a un Dios hecho carne, crucificado. A veces, si no os asustáis, le digo a mi gente, a mis feligreses, que somos discípulos de un crucificado, de un fracasado. Cuidado, de un fracasado que ha resucitado, que está vivo, que vive en su Iglesia, pero que nos invita, si queremos ser discípulos suyos, a pasar por la experiencia de la cruz, porque la cruz, el Calvario, nos lleva a la vida, a la resurrección, nos lleva a la plenitud y a la propia realización. Y al final, no todo esto termina con la muerte en el cementerio, sino que creemos en la vida que no tiene fin. Creo que a este mundo secularizado, materialista, hay que predicarles con más ahínco la verdad absoluta, la verdad neta, cruda y dura. Dios te ama, Dios es mi Padre, Dios es misericordioso, nos ha enviado a su Hijo, ha muerto en la cruz, nos ha salvado y por el camino de la cruz nos lleva, si nos agarramos a Él, por su fidelidad y la nuestra, nos lleva al cielo. Amigos y hermanos, no perdamos la esperanza. Cristo es el Salvador del mundo. Cristo es el único Salvador.